Civilizaciones antiguas para niños. Antigua Roma. Los romanos. Porque siempre que nos los imaginamos parecen más personajes de una vieja película que personas reales. Claro, se vestían raro, su cabello era más largo sobre las orejas. Pero los romanos no eran esculturas de mármol con narices quebradas. De hecho, en muchas cosas no eran muy diferentes a nosotros. Hola, mi nombre es Arizona Smith. Como arqueólogo, trato de darle sentido a una civilización indagando a través de pedazos y pistas que los pueblos dejaron atrás, como un gran rompecabezas. Lo que aprendí de los romanos es que se parecen mucho a ustedes y a mí. Fíjense en la gente. Apuesto a que hay muchas personas con distintos orígenes. Pues los romanos tenían una de las primeras sociedades multiculturales. Y cuando miramos el mapa, sabemos por qué. El Imperio Romano se extendía a través de Europa, África del Norte y el cercano Oriente. Muchas personas diferentes contribuían a la cultura romana. Pero ¿cómo sabemos cómo vivía este pueblo? Bueno, con los romanos tenemos suerte. Miren esta escena. Parece detenida en el tiempo. Hemos encontrado toda una ciudad romana conservada así, justo como se veía en el año 79 después de Cristo. Vamos a averiguar. En la ciudad de Pompeya, un próspero centro comercial a la sombra del monte Vesubio, el 24 de agosto del año 79, comenzó como un día cualquiera. Pero ese día el monte Vesubio hizo erupción y Pompeya fue enterrada por una capa de 3 metros de lava hirviendo. Estuvo ahí, escondida e intacta, por 1600 años. En 1748, los arqueólogos comenzaron a descubrir la ciudad. Fue como abrir una ventana hacia un mundo perdido, porque mucho de lo que sabemos de la vida diaria romana viene de Pompeya. Los romanos ricos decoraban sus casas con hermosos mosaicos hechos de trozos de piedra, mármol y vidrio. Sus paredes estaban cubiertas por murales, a menudo con escenas de la naturaleza, mitología o retratos. Las casas de los ricos estaban construidas alrededor de patios abiertos con hermosos jardines. Las casas en Pompeya estaban situadas a lo largo de estrechas calles, frecuentemente con una tienda en el frente y cuartos en la parte de atrás. Las aceras eran más altas que las calles para que la gente evitara el lodo. La plaza pública en el centro de la ciudad era elegante, con templos y hermosas esculturas. Los arqueólogos encontraron las ruinas de una panadería con molinos redondos para moler el grano en harina y 81 piezas de pan todavía en el horno. Pero lo más sorprendente que se puede ver en Pompeya hoy son los moldes que formaron los cuerpos. 2000 personas de una población de 20.000 fueron atrapadas por la erupción del volcán. La ceniza ardiente endureció los cuerpos al enfriarse. Como los arqueólogos descubrieron los hoyos, los llenaron con yeso y se endurecieron con las formas humanas. Ahora, los moldes de yeso de la gente de Pompeya yacen como lo hicieron en sus últimos momentos de vida.
Ahora saben por qué Pompeya es emocionante para los arqueólogos. Pero piensen, cuando el monte Vesubio hizo erupción, el Imperio Romano estaba en la cima de su poder. No comenzó así. ¿Cómo se inició entonces? Ahora, en el cronograma... Oh, sí. Esta primera imagen nos recuerda el mito que los romanos tenían acerca de la fundación de su ciudad. La historia era así. Marte, el dios de la guerra, fue padre de un par de gemelos llamados Rómulo y Remo. Su malvado tío los arrojó a las orillas del río Tíber. Pero una loba encontró a los bebés y los amamantó con su leche. Los gemelos crecieron y establecieron una gran ciudad en el lugar donde casi murieron. Rómulo fue el primer rey de Roma. Roma fue gobernada por una serie de reyes, pero eventualmente decidieron que querían elegir a sus líderes. Establecieron una república, un gobierno con autoridades elegidas por el pueblo. De hecho, la palabra república significa asunto del pueblo. Tenían un senado y 2 cónsules o gobernantes que compartían el poder. En la parte central de la ciudad, llamada el Foro, los romanos construyeron grandiosos edificios para gobernar. La gente se reunía aquí para hablar con sus líderes, para celebrar victorias militares, para vender y a adorar a los dioses. El Foro luce como hoy, pero imagínenlo lleno de gente e impresionantes edificios. ¿Y tú sabías que...? Nuestro sistema de gobierno tiene mucho que agradecerle a los romanos. El Senado fue instaurado siguiendo, parcialmente, el modelo del Senado de Roma. El edificio del Capitolio en Washington, D.C. está inspirado en el monte del Capitolio, llamado después el Monte Romano Capitolino. Uno de los conceptos básicos de la Constitución americana vino de los romanos: la idea de vigilancia y equilibrio. Cada parte del gobierno, el presidente, el Congreso y los jueces, tenían formas de limitar a los otros dos. Así nadie podía ser más poderoso. La idea de vigilancia y equilibrio se usó primero en la República Romana. Los romanos eran grandes guerreros. Conforme el tiempo pasaba, conquistaron más y más territorios. Sus victorias trajeron riquezas al Estado, pero hicieron a Roma extremadamente difícil de gobernar. En el año 49 a.C., un general llamado Julio César decidió tomar el poder absoluto. César había tenido muchas victorias, así que era muy popular. Pero muchos senadores sintieron que su poder se había vuelto excesivo. Un día rodearon a César en el Senado y lo asesinaron. Lo irónico es que este hecho sangriento no logró restablecer la república. De hecho, después de años de guerra civil, el hijo adoptivo de César, Octavio, obtuvo el poder absoluto que César había querido. Octavio fue coronado como primer emperador de Roma con el título de Augusto. Este altar muestra una procesión que incluye al emperador, a su familia y amigos. Augusto se convirtió en un excelente gobernante, reformó el gobierno y trajo paz al mundo romano. Esa paz continuó durante 200 años con buenos y malos emperadores. ¿Sabías que...? ¿Los romanos crearon el calendario que usamos hoy? Tú sabes, 365 días en un año, 7 días en una semana y así. Fue el gran Julio César. Bueno, casi. De hecho, tomó la idea al volver de sus viajes a Egipto. Julio ayudó con el nombre de los meses. El mes de julio es en su honor, por ejemplo. Y adivina, agosto es llamado así por su hijo adoptivo Augusto. Los constructores. En el tiempo de los emperadores, la ciudad de Roma era como cualquier gran ciudad, ruidosa y poblada, con más de 1 millón de personas, y en muchos sentidos funcionaba como una ciudad moderna. Los ingenieros romanos eran muy inteligentes, implementaron drenajes para los desechos y un complejo sistema de acueductos o canales para llevar agua fresca a la ciudad.
más de 250 millones de galones al día. La mayoría de los acueductos eran subterráneos, pero algunos grandes arcos que llevaban el agua aún pueden verse hoy. Eran construidos por el ejército romano en tiempos de paz. Los arcos se convirtieron en el distintivo de Roma más allá del imperio. Los soldados también construyeron por lo menos 8.000 caminos pavimentados y muchos otros sin pavimentar. Algunos son la base de los sistemas de autopistas en Europa hoy. Por supuesto, en los viejos tiempos, todos los caminos llegaban a Roma. En la gran ciudad, los emperadores hacían grandes arcos y edificios para hacer alarde de su poder. Uno de los grandes que permanecen es un templo llamado el Panteón. Estaba dedicado a todos los dioses y diosas romanos, muchos de los cuales adoptaron los romanos de los pueblos que conquistaron, como Grecia. Los romanos también se inspiraron en la arquitectura griega, pero eran constructores prácticos y agregaban sus ideas. Por ejemplo, el Panteón tiene una de las más grandes cúpulas del mundo. Adivinen de qué está hecha. De una primera forma de concreto desarrollada por los romanos. Por ser más liviano que la piedra, el concreto hizo posible una cúpula tan grande como esta. En los viejos tiempos, la cúpula estaba cubierta con bronce brillante. La abertura en la cima, llamada el oculus, fue hecha para simbolizar el ojo del cielo o del sol. La luz que entraba a través del oculus le daba al edificio un aire diferente en el transcurso del día. Es algo que se le debe a una... El Panteón debió construirse muy bien porque ha sobrevivido por más de 1800 años. Pistas del pasado. Aquí hay una buena pregunta para ustedes, detectives. ¿Qué tiene en común un paisaje como este con uno como este? Ambos fueron parte del Imperio Romano. Roma llegó a dominar el cercano Oriente, África del Norte y Europa, convirtiéndose en uno de los imperios más poderosos de la historia. ¿A qué se debió el gran éxito de los romanos? Bueno, pues fueron grandes estrategas. Primero, permitieron que los pueblos conquistados se convirtieran en ciudadanos romanos. Esto hacía que no quisieran rebelarse e incluso que entrara gente buena al gobierno. El emperador Adriano, por ejemplo, era de España. Adelante. Hola, Steph. Stephanie es mi detective en entrenamiento. Hola, Arizona. Dejé mi libro aquí. ¿Qué es esto? Bueno, iba justo a eso cuando de repente apareciste. De hecho, iba a hablarle a los amigos sobre el emperador Adriano. ¿Has oído hablar de él? ¿No había algo monumental con ese nombre en alguna parte? Muy bien. Hay un gran muro en Inglaterra cerca de la frontera con Escocia llamado el Muro de Adriano. Tal vez viste algunas fotos. Sí, creo que sí. Bueno, este pedazo de madera es como una de las miles de piezas de madera encontradas cerca del muro. Pero las de Inglaterra tenían algo especial. ¿A qué te refieres? No parece especial. Bueno, no parece, pero déjame enseñarte las piezas encontradas en Inglaterra. Tal vez no parecen importantes, pero esas pequeñas piezas de madera nos llevan 2000 años atrás, a la vida en la frontera romana. En el 122 después de Cristo, el emperador Adriano decidió que el imperio romano había crecido suficiente. Mandó una orden a sus tropas para que construyeran muros señalando dónde terminaba el imperio y protegiendo sus fronteras. Hoy en Inglaterra, por la frontera escocesa, sobrevive una buena parte del Muro de Adriano, cerca de 115 kilómetros, más de 1800 años después. Pero eso no es todo. Los arqueólogos han estado excavando en las ruinas de un fuerte cercano llamado Vindolanda, construido por los romanos para alojar parte de su patrulla fronteriza. Adivinen lo que encontraron. Un montón de antigua basura.
Puede no parecer mucho, pero para los arqueólogos, este puede ser el trofeo máximo lleno de pistas de la vida pasada. Los arqueólogos descubrieron monedas romanas, pedazos de cerámica, incluso un zapato de bebé. Objetos como estos hacen que veamos la vida cotidiana de los romanos. Pero el descubrimiento más emocionante en este basurero no parece tan importante. Los arqueólogos descubrieron pequeñas piezas de madera inscritas con palabras del latín que se borraban casi inmediatamente que eran expuestas al aire. Afortunadamente, los arqueólogos se dieron cuenta de que podían recobrar las palabras a través de fotografía infrarroja y baños químicos. Los arqueólogos han encontrado más de 1000 de estas tablillas antiguas. Memos, listas de comida de la despensa, cartas personales entre amigos, incluyendo una invitación a una fiesta de cumpleaños que hizo una esposa de un soldado a otra. Eso es interesante. Me gustaría que este trozo tuviera escritura secreta. Pero ¿por qué escribían en madera y no en papel? Es que era muy caro en los tiempos romanos. Recuerda que era hecho de plantas de papiro que eran importadas desde Egipto. Solo los chinos tenían papel hecho de árboles, como nuestro papel. Se me hizo tarde, me voy, adiós. Adiós, Steph. Ay, no olvides tu libro. ¿Tú sabías que...? ¿Quieren oír algo increíble? Más de 1.000 millones de personas hablan idiomas basados en el latín, el lenguaje romano, incluyendo el francés, el español, el portugués y el italiano. Hay varias palabras del español que vienen del latín, tales como pedal, que viene del latín pedes, que significa pies, y computadora, que viene de la palabra en latín computare, que significa calcular. ¿Cuántas más puedes encontrar? La gente. La familia era la base de la sociedad romana, y la clase social era determinada por nacimiento. Si se nacía en una de las pocas familias ricas, se consideraba de la clase patricia. La mayoría de la gente, incluyendo campesinos y vendedores, eran llamados plebeyos. Patricios y plebeyos podían votar, pero los patricios tenían más poder. Cerca de 1/3 de la gente no tenían derechos. Eran esclavos, muchos traídos de las tierras conquistadas. Los patricios vivían en elegantes casas en pueblos elegantes como Pompeya o en las colinas de Roma. En contraste, la mayoría de los habitantes de la ciudad vivían apiñados en edificios de departamentos, a veces de 3 a 5 pisos. La gente más pobre vivía en los últimos pisos y tenían que subir más escalones. Muchos de los departamentos no tenían cocinas, así que muchos cocinaban en las calles. El agua la obtenían de las plazas públicas. Y los baños eran una experiencia comunal. Si tenían tiempo y podían pagar una pequeña cuota de entrada, los baños eran lugares de reunión. Una combinación de club deportivo y centro social. Aquí la gente leía, escuchaba a los poetas, chismeaba, compraba comida rápida, practicaban juegos y se bañaban. Los romanos no usaban jabón. En su lugar se untaban aceite de oliva y se raspaban el aceite y la suciedad con palitos. Había como 900 baños públicos en la antigua Roma, con cupo para 2000 personas. Los romanos llevaban con ellos su pasatiempo favorito a otras partes del imperio. Esta animación por computadora muestra algunos baños famosos en el suroeste de Inglaterra. Hoy la ciudad se llama Bath, o baño en español. Los alimentos.
Luego de relajarse un par de horas en los baños, los romanos regresaban por la tarde a hacer su comida principal del día. Los campesinos comían simple, pan y vegetales, tal vez sopa de lentejas. La gente más rica hacía festines que duraban por horas. Como se ve en las películas, los romanos ricos no se sentaban en la mesa para cenar. Se reclinaban en sofás. Eran servidos por los esclavos, quienes cortaban la comida en pequeños trozos que se comían con los dedos. Miren esta cena de 3 platos. Primero, aceitunas o ratoncitos rellenos. Verdaderas exquisiteces. Luego tal vez un cerdo entero. Pescado y codorniz como plato principal. Todo acompañado con vino. De postre, había pastel y natillas, fruta y caracoles tal vez. Todos traían servilletas para llevarse comida a casa. ¿Se la pongo para llevar? ¿Y tú sabías que... Adivina cuándo apareció el tenedor por primera vez en la mesa. 100 años después de los romanos, 200 años, fue más de 1000 años después. El tenedor se había inventado en Italia en el siglo XI, pero la mayoría se reía de él. Y es que comer con los dedos era muy bien visto. Fue hasta hace un par de siglos que las personas usaron el tenedor. Y es que es muy útil con el espagueti. Vida de niños. Hola, César. Compórtate, es tu gran momento frente a las cámaras. Los niños romanos tenían cosas como las de nosotros. Los pájaros, gatos y perros eran mascotas populares. Jugaban canicas, matatena y a las escondidas también. Probablemente los niños ricos iban a la escuela, pero las niñas podían educarse a diferencia de otras culturas. ¿Qué estudiaban? ¿Las mismas cosas? Claro, leer, escribir, aritmética, y escribían en tablillas enceradas con una punta llamada estilete. Oye, déjame verla. Querían que sus hijos aprendieran cultura griega, así que el maestro era un esclavo griego. ¿Un esclavo? ¿Y podías ordenarle cosas? Claro que no, te golpeabas y desobedecías. ¡Auch! La escuela era dura. Pero era mejor que casarse a los 12 o 14 años, como la mayoría de las niñas. Y con maridos muy viejos. Los niños ricos iban a la escuela hasta los 16 años. Luego les hacían una buena fiesta para celebrar su vida adulta. Oye, ayúdame y te enseñaré. Claro. ¡Tarán! Ahora tú eres mi papá. Llévame al foro donde me inscribes en la lista de ciudadanos. Algo me dice que las mujeres no votaban. ¡Claro que no! Es la antigua Roma. Con razón perdieron con los bárbaros. Los atletas. Ahora, en la ciudad de Roma, hay un lugar que te transporta 1800 años atrás. Casi se ven a los gladiadores que preparan un combate mortal. Se pueden oír los ecos de la multitud. Ese lugar es el Coliseo. Hay ruinas de grandes arenas en muchas partes del mundo romano, pero la más famosa es el Coliseo en Roma. Gente de todas clases iba a los juegos pagados por el emperador. 50.000 espectadores se reunían allí. Era más grande que muchos estadios modernos. En los viejos tiempos, los nichos exteriores del edificio tenían estatuas y un gran toldo protegía a los espectadores en los días de sol. Algunos expertos creen que los romanos a veces llenaban el Coliseo de agua y escenificaban batallas acuáticas. Pero el evento más popular era la batalla de gladiadores. Prisioneros o esclavos se vestían como guerreros. Cuando el emperador pasaba, ellos le gritaban: «Los que estamos a punto de morir, te saludamos».
Si un gladiador sobrevivía 3 días en la lucha, era liberado y se convertía en estrella, como nuestros héroes deportivos hoy. Durante cientos de años, los festivales religiosos, aniversarios y victorias militares se festejaban con peleas sangrientas. En los últimos años del Imperio Romano, los emperadores patrocinaban los juegos de gladiadores para distraer al pueblo de sus problemas, porque las cosas no estaban bien. Tropas de guerra de pueblos del norte de Europa estaban cerca de la frontera. Los líderes romanos eran corruptos y débiles. Una excepción fue el emperador Diocleciano, un gran administrador. Dividió el imperio en 2 partes, el este y el oeste, cada una con su emperador. Por un periodo, su hijo, el gran Constantino, unió el imperio de nuevo, pero no por mucho tiempo. La parte oeste, incluyendo la ciudad de Roma, cayó ante los bárbaros en el siglo V. La parte este floreció por otros miles de años. ¿Qué impresión nos deja el Imperio Romano? A pesar de sus errores, la civilización duró mucho tiempo. De hecho, los romanos nos dieron el concepto de civilización, que para ellos significaba vivir en una ciudad y no moverse de lugar en lugar como lo hacían los bárbaros. Le debemos mucho a los romanos. La estructura de nuestras ciudades, los grandes logros en ingeniería, muchos de los sistemas legales del mundo tienen sus raíces en la vieja Roma. Los romanos tomaron mucho de los griegos, en literatura, teatro, filosofía y artes, pero eran prácticos y llevaron las ideas griegas más allá. De hecho, las culturas de Grecia y Roma están tan relacionadas que son llamadas grecorromanas. Así que, cuando vean una estatua romana con la nariz quebrada, acuérdense de la grandeza de esta cultura. Digo, ¿dónde estaríamos sin los romanos? Adiós.